Barry Seal fue un piloto reconocido que estuvo al servicio de Escobar y los hermanos Ochoa. Gracias a su habilidad, se ganó su confianza y respeto, pero al final les traicionó, marcando así un triste final. En este video te contaré toda su historia, así que bienvenidos a Relatos Reales. Esto es Relatos Reales. Suscríbete y dale me gusta. Barry Seal nació en Luisiana el 16 de julio de 1939. Su padre lo ingresó a una escuela de aviación desde que era muy pequeño y para ese entonces se convirtió en el piloto más joven de Estados Unidos, haciendo su primer vuelo en solitario a la edad de los 15 años. En 1955, Barry se unió a la Patrulla Civil Aérea. Este era un lugar muy reconocido por su reclutamiento de la CIA y la ONU. Trabajó para Howard Hughes y la Corporation TWA hasta que lo despidieron en 1972. Allí él se convirtió en el capitán más joven de un Boeing 707 y más tarde del 747. Al entrenar con la Patrulla Civil Aérea, Seal fue reclutado por la CIA. Esta lo contrató para volar a Nicaragua, en donde tenía que fotografiar a grupos sandinistas del Frente de Liberación Nacional. En esa época, Estados Unidos estaba en plena Guerra Fría, así que estaban persiguiendo cualquier cosa que oliera a comunismo. Por eso usaban esas tácticas de vigilancia. Con su nuevo trabajo, Seal empezó a viajar regularmente a Sudamérica y aprovechó esto para comenzar su propio operativo de tráfico de marihuana hacia Estados Unidos, donde el auge del movimiento hippie y las protestas contra la guerra de Vietnam le tenían un mercado asegurado. Su ambición le jugó una mala pasada en 1979, cuando fue detenido en Honduras y llevado a la cárcel por tráfico de drogas. En la cárcel Tegucigalpa conoció al piloto colombiano William Rodríguez. Él le propuso trabajar para el recién creado cartel de Medellín. Jorge Luis ya había iniciado el envío de cocaína de Colombia a Estados Unidos y pronto se asoció con Pablo Escobar. Allí se vieron incluidos sus dos hermanos y Gonzalo Rodríguez Gacha, también Carlos Leder. Para ello, Barry se hizo notar como un excelente piloto y organizó la importación de miles de kilos de cocaína a través de la zona rural de Arkansas. Seal fue precursor de diferentes métodos para el transporte del polvo blanco al suelo americano. Él diseñó un sistema en el cual un piloto lanzaba la carga al vacío. Esta iba atada a un paracaídas que se abría al caer. Este a su vez llevaba un rastreador que por su señal emitida era tomada por un helicóptero que enganchaba el cargamento. Después aparecía un camión en el cual el helicóptero depositaba toda la mercancía. Lo mismo se hacía en pantanos, pero allí un aerodeslizador era el que recogía los paquetes. A la par de estas estrategias usadas para traficar, Seal tenía un sitio preferido para llegar con los cargamentos desde Colombia. La pista de aterrizaje conocida como Summerfield Road en Port Vincent, en el estado de Luisiana. Por esa época, el cartel de Medellín usaba Nicaragua como un punto de embarco y despegue hacia Estados Unidos. Todo esto en medio de la revolución y el control que tenía el ejército sandinista en el país centroamericano. Era bien sabido que ellos usaban la droga para financiar muchas cosas de las que hacían, y buscando contrarrestar la expansión del socialismo, las autoridades norteamericanas desempolvaron el pasado delictivo de Barry y lo arrestaron en Florida en 1983. A nuestro protagonista lo obligaron a trabajar para ellos a cambio de no encarcelarlo. Empezaron a supervisar sus vuelos, llenaron de cámaras sus aeronaves y lo convirtieron rápidamente en el testigo más importante de la historia de la DEA. Para ese entonces, en 1984, el cartel de Medellín asesinó al ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Este le había declarado la guerra de frente, acusándolos de narcotraficantes, y por cometer dicho magnicidio, el cartel escapó de Colombia. Los estadounidenses crearon una operación en la cual Barry pilotearía un avión con una potente cámara fotográfica oculta en el fuselaje. Allí buscaban probar los nexos del régimen nicaragüense con la mafia colombiana. Seal y los agentes americanos pensaron en un montaje que consistía en venderle un avión militar a Pablo Escobar. El problema es que ese tipo de aeronaves
no tenía catálogo y por ende no se comercializaba. Entonces le tomaron fotos y lo publicaron en un aviso clasificado en una revista famosa de la misión. Escobar se tragó el cuento y le dijo a Sil que lo comprara porque era el que él necesitaba. Un técnico enviado por la CIA instaló cámaras dentro del cajón de la parte superior derecha de la entrada trasera del avión, pero tenía el inconveniente que el control remoto era muy rudimentario y la obturación del botón para tomar las fotos producía un clic muy ruidoso. Por lo tanto, la única manera para que no descubrieran la maniobra era manteniendo encendidos los motores de la aeronave. El 25 de mayo de 1984, Sil aterrizó y le ordenó a su copiloto acelerar a fondo mientras él buscaba un momento adecuado para tomar las fotografías. Pablo, molesto por el ruido de los motores del avión, le pidió a Sil que los apagara, pero este le dijo que no podía hacerlo porque se habrían producido fallas técnicas que hacían riesgosa la salida, y Escobar aceptó la explicación. De esa manera Sil pudo tener una coartada para tomar fotos y cuando halló el momento preciso, tomó la fotografía. Allí salió Pablo Escobar cargando algunos kilos de coca, Gonzalo Rodríguez Gacha y Jorge Ochoa. También se fotografió a Federico Boagamán, el cual era un funcionario del Ministerio del Interior de Nicaragua. Ese primer cargamento llevaba 600 kilos de cocaína y fue llevado a la base aérea Homestead, en el sur de Florida. A mediados de julio se publicaron las polémicas fotos en varios medios periodísticos de Estados Unidos. Allí se veía a Escobar con las manos en la masa. Los americanos mataron 2 pájaros de un solo tiro. Tenían pruebas de que Gacha y Escobar eran narcotraficantes y probaron que el gobierno sandinista tenía vínculos con ellos. Tras este escándalo, Escobar se fue de Nicaragua y volvió a Colombia. A pesar de que Barry era un agente encubierto estrella, esto también se filtró a la prensa, colocando en peligro al piloto porque Pablo y el cartel lo volvieron un enemigo militar. Los Ochoa se negaban a creerlo, ya que lo trataban como alguien de la familia, teniendo una gran conexión, y al recibir una traición tan grande, Fabio quería tomar cartas en el asunto y hacerlo de manera personal. Jorge le convenció de no hacerlo porque esto representaba un gran riesgo. A pesar de esto, la suerte estaba echada y nadie podía delatar a Escobar y salir ileso. La cabeza de Barry Seal ya tenía precio. El cartel daba $1,000 a quien lo secuestrara y lo llevara a Colombia, o 500 al que terminara con su vida. Durante aproximadamente un año se le hizo inteligencia al piloto porque matar a alguien en el territorio americano era algo muy peligroso. Además de que Jorge Luis Ochoa se encontraba preso en España y buscaba solucionar ese problema. Pablo le encomendó la misión a Guillermo Zuluaga, también conocido como Cuchilla. Este era oriundo del municipio de La Estrella y era socio fundador del Envigado Fútbol Club. Para ejecutar el homicidio de Sil, Cuchilla contrató los servicios de Luis Carlos Quintero Cruz, Bernardo Antonio Vázquez y Miguel Vélez alias Cumbamba. Los 2 primeros entraron ilegalmente en Estados Unidos a través de la frontera con México, y Cumbamba ya vivía en Miami y era trabajador de Griselda Blanco, la viuda negra. Barry fue asesinado el 19 de febrero de 1986 a las 6 de la tarde. Los sicarios lo ubicaron en el estacionamiento de una sede del Ejército de Salvación cuando este parqueaba su automóvil. Le dispararon con una ametralladora y 4 impactos le dieron en el cuerpo, liquidándolo en el acto. Las autoridades de Luisiana desplegaron una enorme redada y lograron capturar a los autores materiales. A 2 de ellos, el FBI los detuvo en el aeropuerto de la ciudad. Al tercero, habría contratado un taxi para que lo llevara hasta Florida, tratando de llegar al aeropuerto de Miami para huir a Colombia. Este vehículo se estrelló con un venado que se atravesó en la vía y el conductor tuvo que llamar a la policía. Como ya había una alerta de búsqueda de un hombre con rasgos hispanos, el sospechoso fue identificado casi de inmediato. El 13 de mayo de 1986, un jurado de Luisiana salvó a los 3 sicarios de morir en una silla eléctrica, como lo pedía el fiscal, pero los condenaron a cadena perpetua.